El nazismo en la prensa ocupó el primer lugar, por lo cual se empieza a ejercer un control sobre esta, por lo cual la libertad de expresión se vuelve más estricta y empieza una fuerte censura sobre la influencia extranjera. Además de esto, los periodistas alemanes debían asistir a cursos de concientización, en los que recibían instrucciones para ejercer sus funciones, y los periodistas críticos fueron expulsados. El periodismo bélico nazi era una mezcla de hechos, dramas y manipulación psicológica. En cuanto a los libros y revistas, todos los autores, editores y libreros alemanes tenían que afiliarse a la Cámara de Letras. Se ejerció una severa supervisión para evitar la venta de publicaciones extranjeras no convenientes al régimen, y por decreto del gobierno se precisaba que era deber de las libreras extender las ideas germanas. Por tanto, se ejerció una acción contra la literatura considerada indeseable. Obras de 24 destacados escritores, entre ellos Marx, Engels, Freud, Zola y Einstein, fueron quemadas en un acto simbólico por considerarse de un espíritu antigermano. Debido a esta quema de libros, muchos escritores famosos decidieron emigrar. El trabajo de censura se cumplió durante toda la guerra. Fue entonces función del Ministerio de la Propaganda ejercer influencia política sobre la literatura alemana y especialmente influenciar las políticas de las librerías y bibliotecas. La propaganda en los panfletos y volantes fue primordial para atacar a los enemigos mediante su ridiculización. El volante se constituyó como un elemento importante de la causa nazi. Cuando una fiesta nacional iba a celebrarse, la Fuerza Aérea difundía volantes con mensajes de celebración y brindis. También se ejerció la propaganda por medio de afiches y carteles. Estos apuntaban especialmente a los transeúntes como un mensaje de impacto y que buscaban una respuesta rápida. Fueron usados por el ministerio nazi y en estos se empezaron a utilizar más los colores azul y rojo para distinguir los afiches nazis de los afiches comunistas. Por medio de estos también se promovió el reclutamiento de los alemanes a las fuerzas armadas del país. La fotografía también jugó un papel muy importante en la propaganda, ya que se utilizaron fotos para dramatizar la destrucción causada por el enemigo. Las fotografías de los principales jefes nazis, especialmente la de Hitler, fueron editadas por millones y se instauraron en los hogares germanos, tanto en oficinas públicas como privadas y planteles educativos. También se utilizó la radio, porque era un medio inmediato de alta penetración y con una audiencia masiva. Se consideró como un medio efectivo de influencia sobre las masas. Los nazis fueron los primeros en desarrollar el uso de la radio como medio de propaganda. La oratoria sí fue una de las principales consignas de Hitler, ya que el dominio de esta fue la clave para el logro del poder político de los nazis. Tenía la habilidad para convencer a la audiencia con su método de argumentación lógica. La propaganda fascista en general se basaba principalmente en el antisemitismo, porque vendía a los judíos como la raza neoliberal por principio, que había hundido a los diferentes países en la miseria. Aunque en el caso propio de la Alemania nazi, esta creencia iba más allá, promulgando una raza pura y un derecho innato a extinguir las impuras. Sus principales armas propagandísticas para distribuir el mensaje xenófobo fue la radio y el cine. En ellos, además, se emitía el mensaje de advertencia a quienes quisieran ayudar a algún impuro. Adicionalmente, la propaganda nazista se encargó de vender un líder populista, un Führer que podía ser cualquier persona, es decir, promulgaba un líder que viniera del pueblo, no a Hitler como tal. Antes del fascismo nazista, el fascismo no había llegado a diferentes partes del mundo, y esto se debió en gran medida por la venta de las ideas anticomunistas y antiliberales de la propaganda nazi. La propaganda nazi contaba con 11 principios, de los cuales se usan hoy en día para la política y la publicidad. Los más importantes son el principio de la transposición, que consiste en tapar los errores propios con errores de otros. Otro es el principio de la orquestación. Dice que hay que reducir la propaganda a pocas ideas y que estas deben ser mostradas una y otra vez desde diferentes puntos de vista. El principio de la verosimilitud consiste en construir un argumento que parezca verdad a partir de diversas fuentes, para que sea difícil constatar la veracidad de la información. El más importante es el principio de la unanimidad. Este consiste en hacer creer al individuo que piensa como todos los demás. Científicamente se ha demostrado que una persona tiende a tomar decisiones si la mayoría opta por esta, incluso pasando por encima de su propia lógica, creando finalmente un falso sentido de la unanimidad.